Bienvenidos y muchas gracias por estar de ese lado compartiendo un miércoles más este discipulado que vamos a charlar de Jesús, vamos a hablar de lo que Él nos ordenó hacer. Que el Señor los bendiga, que esté con cada uno de ustedes, aprovechando que les dé la virtud, la capacidad de aprovechar al máximo su palabra, sus enseñanzas. Así que el tema que hoy vamos a considerar es la Gran Comisión, citado en Mateo capítulo 28. Al final ya de la carrera, al final del ministerio del Señor Jesús, antes de que sea elevado al cielo, Él dejó esta comisión a sus discípulos y lo vamos a considerar en esta tarde. Hoy, para situarnos en el texto que vamos a tratar, de Mateo capítulo 28, ya al final del capítulo, versículos 18, 19 y 20, los tres últimos versículos del Evangelio de San Mateo, vamos a ver y vamos a escuchar lo que pasó en la historia previa a esto, lo que el Señor Jesús le dijo a estos discípulos. Y hoy nos va a visitar en este discipulado nuestro querido Facundo Ferreira. Él nos va a relatar, nos va a contar qué es lo que pasó en este capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Así que, Facu, bienvenido a este discipulado. Dale, contanos. Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre Mateo 28 y la historia es así. Después del día de reposo, María Magdalena y María fueron a ver la tumba de Jesús. Mientras tanto, donde acá los soldados que estaban custodiando la tumba oyeron un gran ruido, pero ¿por qué era el gran ruido? Era porque un ángel bajaba del cielo, lucía como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Él corrió la piedra y se sentó sobre ella. Y los soldados asustados se fueron corriendo. Y María Magdalena y María vieron al ángel y el ángel les dijo: «No teman, que el Señor ha resucitado, vean la tumba». Y ellas entraron a la tumba y vieron como bien dijo el ángel, no había nada, estaba vacía. Y entonces el ángel les dijo que vayan a darle la noticia a los discípulos porque Jesús iba rumbo a Galilea. Y ellas se fueron. Mientras tanto, los soldados fueron a avisarle a los sacerdotes lo que había pasado. Entonces los sacerdotes le consultaron con los ancianos y dijeron que le digan esto al pueblo judío, que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús en la noche mientras ellos dormían y por eso la tumba estaba vacía. Y les pagó para que dijeran eso. Y si el gobernador se enteraba, ellos lo iban a convencer. Y entonces los soldados hicieron eso. Fueron y le dijeron a la gente. Y eso que los sacerdotes le dijeron a los soldados que vayan y digan eso, aún queda vigente hasta el día de hoy. Y bueno, mientras tanto María Magdalena y María, mientras iban para allá, escucharon una voz que decía «Salve». Y vieron que era Jesús. Y le abrazaron los pies y lo adoraron. Y entonces ellas fueron a darle la noticia a los discípulos y Jesús les dijo a sus discípulos que vayan a un monte que él iba a hablar con ellos. Cuando los discípulos fueron para allá, algunos decían «El Señor ha resucitado», pero otros dudaban. Y entonces Jesús dijo «Vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Y entonces les dijo que le enseñen todo lo que Él les había enseñado y que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y ellos hicieron eso a todas las naciones. Y esta es la Gran Comisión. Espero que les haya gustado. A mí me gustó. Y bueno, nos veremos la próxima. Chau. Así que, bueno, gracias Facu, muy hermoso el relato de nuestro querido Facu.
vamos a situar, ya estamos situados entonces qué es lo que pasó, por qué Jesús llegó a esta instancia con sus discípulos allá en el monte. Se acuerdan que el monte era una montaña, en la montaña allá en Galilea, y él después de esto va a ser arrebatado, se va a ir al cielo, y deja estas últimas palabras para sus discípulos. Entonces nos vamos a ubicar en el versículo 19 y en el versículo 20, que dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a empezar a desgajar, vamos a empezar a pelar la naranja de estos versículos, vamos, la cáscara, el pellejo, la pulpa, la piel, vamos a ver, porque es muy profundo, es muy importante este versículo para que lo entendamos. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, vayan ahora ustedes? Porque Él se iba al cielo, vayan ustedes, dejó esta, porque es la gran comisión, el gran, podríamos decir, la gran tarea, el gran trabajo, lo más importante en tarea que el Señor Jesús dejó a los discípulos para hacer ahora que Él se iba. Mientras Él estaba con los discípulos, Él hacía y los discípulos le seguían y veían y escuchaban y aprendían y quedaban maravillados de lo que Jesús hacía. Ahora el protagonismo lo iban a tener esta gente, los discípulos en primer lugar, y luego por extensión todos nosotros a través de todos los tiempos, más de 2000 años, que el Señor Jesús dijo estas palabras, nosotros continuamos con esta gran comisión. En primer lugar, el Señor Jesús dice, por tanto, dos palabras, por tanto. ¿Qué significa este por tanto? ¿Y por qué dijo por tanto? ¿Qué relevancia tiene esta expresión? Significa por consiguiente, significa esto que sigue tiene una función importante con relación a lo que les dije anteriormente. Significa como consecuencia de, ese por tanto como consecuencia de, es la continuación entonces de lo que viene diciendo antes. Esta expresión por tanto es indicativo e imperativo. El indicativo expresa la afirmación de un hecho. ¿Cuál es el hecho? El versículo 18 dice, Jesús se acercó y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este es el indicativo, expresa la afirmación de un hecho. Toda la autoridad, toda potestad, toda autoridad le había sido dado al Señor Jesús. Y el indicativo de por tanto, ¿cuál es? El indicativo expresa el mandato que sucede en consecuencia de. El mandato que sucede en consecuencia de. Es la aplicación o respuesta implícita al mandato. Ese es el imperativo. La expresión, por tanto, entonces cumple la función de nexo lógico y gramatical entre el hecho indicativo y la acción imperativo, que debería resultar en consecuencia de este hecho, obediencia a esa orden. ¿Estoy diciendo claro? Entonces, la expresión, por tanto, cumple la función de nexo lógico y gramatical entre el hecho indicativo. ¿Cuál es el hecho indicativo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la acción, el imperativo, que debería resultar en consecuencia de este hecho, la obediencia a esa orden. Entonces Jesús en el versículo 18 nos revela que es lo que ha ocurrido con su condición de resucitado. Él tiene ahora la autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Y esto lo venimos resaltando
miércoles tras miércoles. Miércoles tras miércoles. El miércoles pasado, por ejemplo, hablando del COVID-19, decíamos que no se le ha escapado absolutamente nada a Dios de esta situación. Él tiene la autoridad sobre los gobiernos, tiene la autoridad sobre los científicos, tiene la autoridad sobre los pueblos, tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, una autoridad absoluta, y le fue dada. Esto es interesante. Toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús, le fue dada. Quiere decir que esa autoridad no es propia de Jesús, es una autoridad delegada a Jesús. ¿Y quién delegó esta autoridad? El Padre. La que indica que Jesús sigue estando sujeto al Padre, ahora en la condición de resucitado. No solamente estaba sujeto en vida, digamos, antes de su muerte, porque ahora también está vivo, pero antes de su muerte, mientras él caminaba por las tierras polvorientas de Palestina, él decía una y otra vez: yo no les digo nada, no les enseño nada, sino lo que escuché de mi Padre. Y también dijo: ninguna autoridad, a las autoridades del momento, ninguna autoridad te sería dada si Dios no se la daría. O sea, no solamente antes de su muerte, sino ahora como resucitado, él continuaba estando sujeto a la autoridad suprema que le había encomendado el Padre a Jesús. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28, dice esto: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí está, Todas las cosas le han sido sujetadas bajo sus pies. Pero claramente, dice el apóstol Pablo, se exceptúa aquel que la sujetó, o sea, el Padre. Mientras tanto, Jesús está sujeto a la autoridad que el Padre le delegó. Entonces, después que vemos que toda autoridad le fue sujetada, comienza en el versículo 19, después que deja en claro que por tanto, ¿por qué dijo por tanto? Ahora comienza a delegarles autoridad a los discípulos. Él tiene una autoridad que le fue delegada por el Padre, ahora Jesús delega también autoridad a sus discípulos. Dice, por tanto, entonces, vayan, en primer lugar, vayan. Esto claramente nos dicen que no es un consejo, sino que es una orden. Es una orden. La orden es ir, la orden es vayan. Un consejo, tenemos la posibilidad nosotros de, al escucharlo, de decir voy a hacer o no voy a hacer lo que se me dijo. La orden es algo imperativo, Debe resultar la consecuencia del hecho es obediencia a esa orden. Jesús le dijo, me fue dada la autoridad, por tanto, ahora vayan en primer lugar. Toda la iglesia, los salvos redimidos por la muerte y la resurrección de Jesús han sido comisionados para ir. Ahora, es verdad que no todos son llamados a misionar en otras naciones. No todos tenemos el llamado de misionar en otras naciones, pero sí todos fuimos llamados para misionar desde nuestra casa, desde nuestra familia en adelante. Y esto es sin límite, a todas las naciones, sin límite. Pero primero tenemos que empezar por casa, por nuestra familia. Vayan. Es la orden, vayan a su familia. Y acá me estoy recordando cuando Jesús sanó a un enfermo
y él quería seguirlo a Jesús y Jesús le dijo, no, anda a los tuyos y contales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este es el primer mensaje que tenemos que transmitir a nuestra familia. Cuán grandes cosas Dios, Jesús, ha hecho con nosotros. Desde el momento de perdonar nuestro pecado, de limpiarnos de toda maldad, hacernos una nueva persona, una nueva criatura, traernos pensamientos nuevos, palabras nuevas, intenciones nuevas, darnos una vida nueva, y a partir de ahí se generan un montón de cosas. Bueno, andá y contale a tu familia que no conoce de esto, contale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, desde tu familia, desde tu casa, desde tu lugar, tu hábitat, tu lugar donde estás los 365 días del año, desde ahí en adelante. Tu trabajo, la calle, los vecinos, ese es el lugar donde debemos arrancar, digamos, en el vayan y vayan. En segundo lugar, dice, vayan y hagan. ¿Esto de qué nos habla? De hacer, el verbo hacer. ¿De qué nos habla? De trabajo. Es el encargo para que cada uno funcionemos. Jesús, miren, Jesús se encargó. Él nos dijo, vayan y hagan. Pero a su vez, Él se encargó para que cada uno de nosotros funcionemos como un cuerpo. ¿Como qué cuerpo? Como su cuerpo. Él la cabeza y nosotros los miembros de ese cuerpo. Cada uno en su función. Pero la misión de ir, vayan y hagan, ha sido delegada. Nadie se puede cortar solo. Todos tenemos que hacer tarea, trabajo, fabricar, esta es la palabra. ¿Qué tenemos que fabricar? Lo que viene ahora, hagan discípulos, fabricar discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Es un seguidor de Jesús, Discipulado es ir en pos de Jesús. Entonces, vayan y hagan discípulos. Cuéntenle cuán grandes cosas Dios ha hecho con ustedes, pero en función de que también estos discípulos, este es el objetivo. El objetivo es que la gente conozca a Cristo como Señor y Salvador. Que le contemos lo que Él hace para que ellos también puedan alcanzar la salvación, puedan alcanzar el ser discípulo, ser seguidor de Jesús, ir en pos de Jesús. No religiosos, no gente religiosa. Dios no quiere que tú te pongas la camiseta de ninguna denominación religiosa. Dios quiere que tú seas discípulo de Jesús, seas seguidor de Jesús. Y a ver, ahí están, no los veo ahora, pero en una reunión común, fuera de la pandemia, yo preguntaría en este momento, ¿cuántos discípulos de Jesús hay? Levanten su mano. Y si tú tienes la libertad de que eres un discípulo, te consideras, lo puedes declarar, yo soy discípulo de Jesús, levanta tu mano ahí en tu casa. Levanta tu mano en tu casa, decláralo, suéltalo con tu boca, confiésalo con tu boca, créelo en tu corazón. Yo soy un seguidor de Jesús. Entonces vayan y hagan. Tercero, discípulo es el objetivo. Cuarto, bautícenlo. Y en este punto se nos enseña que ninguno debería bautizarse si no es primero un discípulo de Cristo. Ni una persona debería bautizarse bajo ninguna denominación, si primero no es un discípulo de Cristo. Si primero no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Si primero no ha empezado a caminar. Y cuando estamos hablando de caminar, estamos hablando de personas que tienen vida. Cuando hablamos de yo camino,
Estoy hablando de que tengo vida. Al decir camino detrás de Jesús, estoy diciendo que tengo vida en la vida de Jesús. Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando vos crees en Cristo como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y sintiendo en tu corazón de que Dios te perdonó tu pasado, tus pecados, y te hizo una nueva persona, comenzás a caminar la vida de Cristo. Tenés vida a través de Cristo. Entonces comenzás a seguir sus pisadas. Vas en pos de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Que comenzás a nutrirte, a comer esa leche espiritual, los primeros rudimentos, los primeros principios de la doctrina de Cristo. Comenzás a comer y a beber de su palabra, de su vida. Comenzás a disfrutar su presencia aunque no entiendas todas las cosas. Cosas que vas a ir entendiendo después, porque me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Un día, cuando de pronto leíamos la Biblia en algún lugar y no entendíamos lo que estábamos leyendo. Es que como los chicos cuando recién nacen, empiezan a tomar, a comer la leche de su mamá y no entienden lo que pasa a su alrededor. Por ahí están los científicos que dicen que el bebé escucha y identifica la voz de su mamá y la voz de su papá, y es correcto, está muy bien, pero del resto no entiende mucho. Pero a medida que vaya creciendo, va a aprender a hablar, va a aprender a descubrirse su cuerpo, va a aprender a comer cosas sólidas, va a aprender a dar sus primeros pasitos, va a aprender después cuando ya camina, va a aprender a correr, va a aprender a treparse. Yo tengo una nieta, la nieta menor, que ahora aprendió a subirse a la silla. Entonces se trepa, no solo que camina, sino se trepa a la silla, y tienen que verla. Todos los chicos hacen eso, es maravilloso, es parte de la vida. Pero después seguimos adelante, no nos quedamos ahí con aprender a trepar la silla. Seguimos creciendo, llega un día que vamos al jardín, llega un día que vamos a pasar a la primaria, llega un día que vamos a pasar a la secundaria y a la universidad, y después vamos a tener nuestro primer trabajo, y después vamos a tener nuestra novia, nuestro novio, vamos a formar nuestro hogar, van a venir nuestros hijos, y vamos a empezar a arrugarnos, y nuestros pelos se van a empezar a poner blancos, y un día vamos a ser personas adultas mayores, y vamos a ser ancianitos, y nos vamos a ir de la tierra. Es el proceso de la vida. En el Señor pasa exactamente lo mismo. Con decir, soy discípulo de Jesús, me pasa exactamente lo mismo. Tú vas a identificar en tu propia vida, en tu propia experiencia, en qué etapa estás en este momento. Pero tenés que seguir alimentándote, tenés que seguir comiendo y nutriéndote con las palabras del Señor Jesús. Por eso este ministerio de discipulado es tan importante para tu vida, porque te enseña a caminar en aquellos pasos, en aquellas cosas que el Señor Jesús dijo que debíamos hacer. Como esto es algo que si no lo sabías, lo estás aprendiendo en este momento. Pero es maravilloso, porque son partes de la vida en el Señor. Vayan y hagan discípulos, hagan seguidores de Jesús. Hagan seguidores de Jesús, fabriquen discípulos en la comisión de la iglesia. Entonces nadie debería bautizarse primero, porque notamos en esta parte de la palabra que dice, bautícenlos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el punto 4 es que debemos bautizarlos. Después que son discípulos se tienen que bautizar. En este punto nos enseña entonces que el orden que fue colocado, aquí no es un error de traducción de la Biblia, sino que está divinamente colocado por Dios así, y no debemos nosotros alterarlo, porque cuando lo alteramos, fracasamos. Por ejemplo, si bautizamos a una persona sin que sea discípulo de Jesús, esa persona fracasa. Por consecuencia, nosotros somos responsables de esa persona.
Es muy amplio este tema que no es el propósito en este discipulado. Pero Jesús dijo esto: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En quinto lugar dice el versículo 20, enséñenle a cumplir todas las cosas que les he mandado. Después que se bautizó, viene la parte de este punto de la enseñanza. La enseñanza es el medio con el cual los discípulos de Jesús son transformados continuamente a la semejanza de su Maestro, a la semejanza de Cristo, a la semejanza de su Señor, a la semejanza de su Salvador. A Jesús como un hermano mayor. Todos los que venimos detrás nos copiamos de ese hermano mayor. Quienes tenemos hermanos mayores sabemos que esto es una realidad. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? El discípulo no es más que su maestro. Nosotros somos discípulos de Cristo, no somos mayores que Jesús. Nosotros vamos detrás de Jesús y aprendemos de Jesús. Por eso el ministerio de discipulado, vuelvo a repetir, estamos aprendiendo de esas palabras y de eso que Jesús nos dijo, vayan y hagan esto. Pero nunca vamos a superar a nuestro Maestro, a Jesús. Jamás. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El hijo mayor, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero dice que Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Ese es el modelo que nosotros vamos a seguir. No es el modelo de una religión. No es el modelo de una denominación. No es el modelo de lo que nos inculcaron una ideología religiosa. Es el modelo que vamos a seguir. Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, el primero. Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el que nos dejó las enseñanzas para que nosotros nos vayamos formando a su imagen y a su semejanza. Por eso que dice la Biblia también que nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos la mente de Él. Quiere decir esto, pensamos como Él, reaccionamos como Él, hablamos como Él, hacemos como Él. Esto es, que nos haya predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús. Nosotros que miramos su gloria como en un espejo, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos su palabra, la cual miramos la gloria de Jesús leyendo de su vida. Nos trasladamos a ese momento, a ese instante, porque Jesús dijo esto, hagan esto, y nos vamos renovando la palabra que tenemos que enseñar a los discípulos, es lo que nos va transformando continuamente a la imagen y semejanza de Jesús, mirándolo como en un espejo, la gloria de Él. Somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen de Jesús. Salmo capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué vamos a limpiar otra vez? Con guardar su palabra. Esa es la palabra la cual vamos siendo transformados. Y crecemos como ese bebé que aprendió a subir a la silla, pero ahora no va a conformarse con subir a la silla,
va a querer correr, va a querer salir a jugar con otros vecinitos, va a querer ir a la escuela, va a querer ir a la... ¿Entienden? Esto es ser transformados continuamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tiene que ver con el proceso de la conversión, del cambio, el proceso de dejar atrás la vieja vida sin Cristo y comenzar a vivir esta vida y vida en abundancia que Él nos fue a preparar. Pero no se hagan problema, no se hagan problema que ante esta gran comisión el Señor Jesús nos dijo, nos prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos envió solo, yo estoy con ustedes. La presencia del Maestro es ese que dijeron los ángeles a José un día en sueño. Le dijeron esto, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así es que Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se hagan problema, no vamos a ir solos. No vamos a ir solos. Él nos va a dar su fuerza, nos va a dar su vigor, nos va a dar su valentía, nos va a dar su destreza, nos va a dar su sabiduría, nos va a dar su palabra, nos va a dar su pensamiento, nos va a dar sus intenciones, nos va a dar el lugar en que debemos actuar y hacer discípulos, nos va a dar la persona que Él quiere que le ayudemos a ser discípulos. Nos va a dar todas las herramientas para que nosotros podamos trabajar. No vamos a estar solos, va a estar con nosotros. Él nos dijo: yo voy a estar con ustedes. Jesús ahora vive como el fiel compañero, maestro y Señor de los que responden a su gran comisión. Vayan, pero yo voy a estar con ustedes. Dios te bendiga.